situaciones que estamos viviendo. Y sirve de algo la paz perpetua. Y esto busca, para establecer un primer punto polémico muy grande, busca provocar, busca llamar la atención sobre el facilismo con que se descarta el pensamiento clásico en ciertas universidades por ciertos colegas, y mostrar que el pensamiento clásico puede aportar, seleccionando, sabiendo interpretar a la actualidad, y mostrar continuidades y maneras de enriquecerlo, de polemizando con el mismo presupuesto. La universidad está escrita en la tradición del pensamiento, con rupturas y continuidades y elaboraciones, pero está inscrito en una larga tradición. Y eso significa Kant, es la inmensidad del pensamiento. En ese sentido, podríamos estar celebrando a Marx, podríamos estar celebrando a Hegel, podríamos estar celebrando a tantos otros, pero nos tocó Kant, y qué bueno que nos haya tocado. La paz perpetua nos dice mucho para el día de hoy. Ese es un texto que algunos reputados pensadores de época, como Hannah Arendt, han repudiado, han desvalorizado por lo menos. En sus conferencias sobre la filosofía política, en Kant, Hannah Arendt es tan categórica que desde la primera conferencia afirma algo que el lector más interesado en el tema, seguidor y admirador de Arendt, o al mismo tiempo de Kant, no puede dejar de sorprenderse. Ella dice: Kant jamás escribió una filosofía política. Y en ese sentido, la paz perpetua, que forma parte de los textos de filosofía política, junto con este conjunto, es muy breve, es un puñado de artículos, pero de gran importancia, de gran trascendencia, que están publicados bajo distintas formas. Una de ellas, como la que hizo con deleite extraordinario para el Fondo de Cultura y más, Immanuel Kant, Filosofía de la Historia, como texto de Filosofía de la Historia, donde están pues la célebre ensayo sobre qué es la ilustración, o la pregunta por la ilustración, idea de una historia universal en sentido cosmopolita, comienzo presunto de la historia humana, que el género humano se halla en progreso constante hacia mejor, el fin de todas las cosas, y aquí se ubicaría la paz perpetua y el conflicto de las facultades. Pero el conflicto de las facultades, la conferencia número 2, el conflicto de las facultades, esa idea del progreso humano estaría entonces repetida, pero puede considerarse así. Daría apenas un puñado de unas 200 páginas o 300 páginas frente a la otra producción enormemente amplia, cuantitativa, en El Pensador. Es un texto de 1795, anterior al conflicto de las facultades, y que él lo publica inmediatamente después de la guerra en que se va a firmar la paz en Europa entre grandes potencias, y lo hace con la finalidad de poner el tema de la paz como el asunto del objetivo central del Estado y de la política mundial. La paz perpetua es necesario ubicarla también bajo esta consideración.
La filosofía de la historia, dice Norberto Bobbio, la historia de la filosofía se ha ocupado muy poco de la paz, se ha ocupado de la guerra. Y la definición de la paz se suele hacer o se ha hecho por vía negativa. ¿Qué es la paz? La no guerra. Es decir, la guerra es el elemento absorbente, el pivote fundamental conceptual que nos permite definir lo que es la paz. Sin embargo, en la época en que se va a realizar la investigación de Kant sobre la paz perpetua, nos muestra lo siguiente. En el maravilloso estudio de José Rubio Carracedo sobre los escritos políticos de Rousseau, y Rousseau es básico cuando se habla de Kant. Para Kant, Rousseau es su maestro. Para Kant, Rousseau es el Copérnico de la filosofía, es quien coloca el asunto de la moral y de la política en el eje del mundo de las reflexiones a través de la razón, a través de la categoría de la ley y de la voluntad general. Pues bien, en este texto que les estoy llamando la atención de los textos de Rousseau, este autor nos va a decir que estamos lejos de creer que la paz perpetua de Kant sea, por supuesto, el primer texto de el tema de la paz. Y dice que hay que destacar muchos otros textos y da en la introducción un conjunto de autores de época: Erasmo, Tomás Moro, Victoria, Suárez, Grosio, Pufendorf, Leibniz, en fin, y por supuesto Juan Jacobo Rousseau, quien se ocupa de un autor que tiene la originalidad en el título y en la importancia de época del tema de la paz perpetua, que es el abate Saint-Pierre. Este personaje titula su investigación con el mismo nombre que lo va a hacer Immanuel Kant, la paz perpetua. Rousseau es invitado a escribir un resumen, un juicio crítico sobre el texto del abate, lo cual realiza y queda como uno de los textos precursores muy importante y fundamental ante la paz perpetua de Immanuel Kant. Por la razón que expliqué, para Kant tenía un vínculo afectivo y un vínculo de reconocimiento muy firme frente al significado del aporte de Rousseau a la filosofía política, de la filosofía del derecho en especial. Entonces, este texto se vuelve un texto muy clásico, el de Kant, que podemos decir va a superar estos que he reseñado, va a dimensionar, va a producir un corpus más sistemático del tema del derecho a la paz, y se va a proyectar hasta nosotros y prácticamente no vuelve a existir en la filosofía política, en la educación de la temática de la paz. Otra obra tan importante hasta Hans Kelsen, en su opúsculo La paz por medio del derecho, que es un homenaje implícito, de la misma manera que Kant nunca nombra a Rousseau.
de la misma manera que Kelsen nunca nombra a Kant en su opúsculo. Pero está claro que en ambos textos las herencias se mantienen, los hilos conductores están ahí y debemos aprender eso mucho, mucho. La paz perpetua es una propuesta, digo yo, programática. Así es. He leído varios ensayos, varias versiones con muy buenos prólogos, que son estudios sintéticos agudos que valoran el significado de la paz perpetua, pero me parece que falta un énfasis más fuerte en decir la paz perpetua es una propuesta programática y pertenece en el corpus filosófico de Immanuel Kant a la dimensión de la razón práctica, que pone en movimiento la voluntad de llevarla a cabo. El programa de la paz, concebida como un progreso en un mundo que vive y vivirá en guerras internas e internacionales. Ese es el primer punto de valoración que yo le doy a la paz perpetua. No lo tomo como un texto fragmentario, como un artículo ensayístico importante, como una contribución a la historia de la idea, sino que lo tomo como algo mucho más profundo ligado a una idea de razón práctica, que concita la voluntad de acción de la misma manera que el contrato social lo había establecido, y así hay que, en invitación a leer La paz perpetua. Esto es seguramente insólito para muchos que ven en Kant, es la leyenda, un filósofo idealista, un hombre que no era de acción. Hannah Arendt insiste en eso, duro contra Kant, no era un hombre de acción, era un soñador, era cuando escribe La paz perpetua y los otros textos, era un anciano, ya senil, esto no da, un tipo como muy imbuido por la Revolución Francesa, en fin, sin discernimiento fuerte. Pues bien, es al revés. Para mí la paz perpetua es una propuesta de un hombre de acción. Suelo poner como ejemplo de que Kant es un hombre de acción, no solo porque escribe, razona, enseña, estudia, pero estudia no en solitario. Él va a la universidad y se matricula en distintos cursos, en distintos programas, y ejerce una gran influencia intelectual, dialogada y escrita, y polemiza. Y eso se llama acción. Eso es acción universitaria, eso es acción intelectual, y es muy fuerte. Da batallas. Seguramente ustedes oyeron, el conflicto de las facultades le costó, él cuenta ahí la lucha suya contra la censura, cómo fue perseguido por el despotismo ilustrado, por haberse atrevido a escribir el libro sobre la religión en los límites de la razón, duramente censurado. Tuvo que dar una batalla en torno a reivindicar la importancia de su nombre y de sus ideas. De manera que su interpelación, su admiración, su búsqueda de la enseñanza de la Revolución Francesa no es una chochera de un viejo que es, que un acontecimiento en París, qué bueno, todos los días a buscar los periódicos en Königsberg para mantenerse al día sobre lo que sucede. No, es la actitud de un hombre que está espiritualmente, tiene su voluntad al servicio de la idea que se está realizando, que le inspira esa categoría tan potente de historia profética, de voluntad, que es la Revolución Francesa.
Hay una inequívocos textos que están aquí, ustedes los pueden leer, sobre que Kant sí frecuentaba y estaba ilusionado, soñaba, y él dice, mis textos de la paz perpetua, él mismo lo dice, es una ensoñación. Para Aren una ensoñación es una cosa fuera del mundo de la razón. Para todos hoy en día sabemos que no hay razón sin ensoñación, no hay voluntad de acción real, coherencia, sistematicidad, si no hay ensoñación, si no hay deseo, si no hay una potencia creativa que la da es los sueños, es el principio de esperanza. Entonces se lee mal a Kant, incluso por gente tan autorizada y de tanto prestigio en el mundo intelectual entre nosotros como es Hannah Arendt. Pero miren ustedes este texto de la Ilustración, que tantas lecturas ha tenido, seguramente ustedes lo conocen, afortunadamente se lee mucho hoy en día. En ese texto no se lee mucho, en cambio, un fragmento que es extraordinario, que yo se los quiero compartir, que es el siguiente. Mediante una revolución, ¿acaso se logre derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica o política? Pero nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar, sino que nuevos prejuicios, en lugar de los antiguos, servirán de riendas para conducir la gran tarea. Es una enseñanza extraordinaria para la época contemporánea de lo que fue las revoluciones. No basta cambiar el sistema económico social, no basta cambiar las instituciones, hay que cambiar las mentalidades. Es la Ilustración, es el papel que le asigna la educación, pues se ha trabajado aquí en este seminario. La educación como el problema más grande e importante de la humanidad, así la definía Kant. Esas palabras literalmente, nada más ni nada menos. Es una propuesta, la de la paz programática, la de la paz perpetua, que se hace en un periodo que él reconoce de la Ilustración, pero que no es una época ilustrada. Esa paradoja él la trabaja en ese ensayo, porque sobreviven para la época como sobreviven al día de hoy, con mucha fortaleza los prejuicios, las supersticiones, las creencias y dogmas especialmente religiosas que preocupan enormemente al filósofo de la sumisión y la servidumbre voluntaria u obligada de los poderes. Por eso propugna por la libertad como ética política para construir el ejercicio de la razón práctica como reguladora de la voluntad hacia lo mejor. Y el objetivo de la paz es un objetivo que debe cumplir una voluntad práctica. La idea de la paz perpetua forma parte del sistema de las utopías. La paz es algo imperfecto, la paz es algo que en la realidad existe muy precariamente, la paz es algo que se añora, algo que se desea, algo que se construye, pero se desbarata. Ahora a las 5 de la tarde leí el comunicado del ELN diciendo que no va más con esos diálogos en esa forma y pide replanteamiento de todo, es decir, se desbarata por ahora eso, ya está desbaratado la mitad con el otro, en fin. Y es verdad, la paz es una utopía, pero por eso es un programa, es decir, tiene una finalidad, es un objetivo a cumplir, pero se hace en un proceso, en una construcción, eso es lo que él nos va a enseñar, eso es lo que él va a
escribir, a sostener, a precisar. La paz perpetua no es algo que se vive de manera automática, sino que tiene todo ese punto. Pertenece no solo, para decirlo en su lenguaje, a los territorios de la experiencia, sino de la voluntad y de la razón. Es algo que se piensa para poder actuar, que se actúa con la necesidad de pensar. Lo que diríamos hoy en las proyecciones más modernas de la filosofía crítica, la praxis. Esa interacción entre la voluntad, la reflexión, el deseo, la teoría y la experiencia. Eso ya está ahí, planteado en Kant de manera eh, promisoria, en un proceso de invitación a construir y a reflexionar sobre lo que eso significa. La paz perpetua nos dice hoy algo que es muy importante. El mundo contemporáneo, si uno lee el opúsculo de Kant, con mayor claridad ve que el mundo está desbaratado. El mundo vive permanentes guerras. Estamos conmemorando el genocidio de Ruanda de 1 millón de africanos asesinados en la lucha interna por pretextos tribales, una cosa horrible, uno de los más espantosos acontecimientos de barbarie que se han dado en la humanidad, promovido por las manos largas de los colonialismos en África. Y es un elemento en plena época de la razón, de las revoluciones científico-tecnológicas, de los legados artísticos, de las reflexiones pedagógicas, de la extraordinaria investigación y praxis sobre los límites y la creatividad de la democracia, en fin, los descubrimientos sobre cómo derrotar la enfermedad, atenuar la muerte, conquistar territorios de felicidad, en fin. En esa época de progreso, si podemos denominar así, al mismo tiempo se viven extraordinarios acontecimientos. Y he tocado solo el ejemplo de Ruanda, pero en el siglo XX, en la segunda mitad, y lo que va corrido el siglo XXI está lleno de tumbas, como dice en La Paz Perpetua Kant. Es un cementerio de tragedias y de acontecimientos brutales. La guerra de Vietnam contra el pueblo vietnamita por parte de los Estados Unidos, que fue un genocidio extraordinariamente sistemático y doloroso. La guerra de Corea, igualmente promovida por los Estados Unidos, que dividió la península. Pero igualmente lo que estamos viviendo hoy en día, la guerra promovida por la OTAN, con la respuesta violenta de Rusia, que está suscitando una tragedia humanitaria en proporciones inmensas, que no tienen otra alternativa que la paz, que la propuesta de paz. Es el objetivo que Manuel Kant se plantea como el objetivo fundamental de la política y de la ética, está al orden del día. Frente a Ucrania no hay que tomar partido con Rusia o con la OTAN, hay que tomar partido es porque debe darse en forma inmediata una negociación de paz, un pacto de paz que pare la guerra, el exterminio, que vuelva a suscitar el diálogo diplomático y ver cómo se encuentran fórmulas de solución. La humanidad no puede seguir viviendo de espaldas, acostumbrarse a naturalizar semejante tragedia. Y el hecho que golpea tanto, tanto, tan profundo a los pueblos del mundo
a nosotros. Estamos muy ligados espiritualmente. Yo nací como muy ligado a la causa palestina. Es decir, siempre recuerdo en la universidad y en los debates la guerra contra los palestinos por parte de Israel y por parte de las potencias, Gran Bretaña, Estados Unidos, en fin. Y lo que estamos viviendo hoy en Palestina es una guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Ese tema de la guerra de exterminio, ese tema de la ocupación del territorio, de negar la existencia de la nación y de la sociedad palestina, ese tema de la sevicia, de eliminar cualquier huella de oprimido, todo eso está en la paz perpetua. Ustedes se sorprenderán, los que no la han leído, pero los que la han leído volverán a buscar el fragmento al cual me estoy refiriendo. Su condena abierta y radical contra la violación del derecho a los pueblos a existir con su propia territorialidad, nacionalidad, cultura, sociedad, identidad, tradiciones, historia, creencias, religiones propias, pluralismo. Esa es la desgracia más grande que tiene la humanidad hoy, esto que estamos viviendo, eh, de la acción del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, el exterminio de Palestina, el asesinato masivo de palestinos. Todo el programa de la paz perpetua nos interpela, nos dice, eso no es la primera vez que se vive en la humanidad, lo vivieron los judíos. Los judíos fueron víctimas, como los palestinos, del exterminio de los nazis. Y otras persecuciones en su historia vivieron, distintos pueblos han vivido. Nosotros vivimos nuestro segundo acto fundacional o tercer acto fundacional en la historia de nuestra América, es el exterminio de nuestras grandes culturas indígenas nativas y luego lo propio de la esclavitud y los regímenes de opresión, servidumbre, explotación. Por supuesto que ese elemento está planteado en la idea de la paz perpetua. La paz perpetua, la idea de condenar este tipo de acciones y este tipo de guerras es fundamental. Y tiene una serie de mensajes muy propicios para la sana consideración de cómo se construyen procesos de paz. Y es que es necesario por parte de los contendientes entender que no existe posibilidad racional de búsqueda de civilización hacia un orden estatal que someta a todos a una regulación común eh, que no se base en mínimos de confianza, de que a priori ninguno de los contendientes puede calificar lo que solo la justicia y el desenlace de la guerra final va a mostrar en los procesos de paz, que es quien tiene la razón, o dónde está la razón, cuál parte de razón, cómo es el asunto. No hay buenos y malos en el comienzo de una contienda. La guerra es un mal desgraciado, un mal que tiene en la dialéctica de Kant una comprensión muy importante, porque en torno a la guerra se desarrollaron y se siguen desarrollando las sociedades. La guerra acompaña al progreso, especialmente en los desarrollos tecnológicos, científicos, médicos. La guerra es un elemento más complicado, no simplemente no es una un fantasma que se aparece para asustarnos, atormentarnos y destruirnos, sino que es un fantasma que rodea el progreso, que acompaña íntimamente la psicología de los pueblos, la existencia misma de nuestras sociedades.
Un elemento importante también en la paz perpetua es la definición que él da muy al comienzo, y mis queridos compañeros, compañeras, colegas, de su pacifismo, de un pacifismo militante muy fuerte. Pese a que reconoce objetivamente, es un estudioso, sabe cómo es el asunto antropológico, de que los humanos somos insociables y que tenemos que socializarlos a través precisamente de reglas, de normas, del acuerdo fundamental de existencia, el contrato. Eh, a pesar de eso, él plantea que las instituciones de guerra que se han construido en la humanidad, miren si esto no nos es útil para hoy, esta idea de pacifismo. No es una idea de pacifismo como pasividad, sino de pacifismo como acción. Él dice, los ejércitos permanentes deben abolirse. Los ejércitos permanentes generan las guerras, porque inevitablemente acumulan poder, generan dinámicas que no se pueden controlar, de confrontaciones entre distintos estados o entre distintos sectores en una sociedad, a escala internacional o doméstica. Que los ejércitos producen guerras, dice, como si fuese el Karl Marx, si supiera de economía política. La industria militar hoy en día es uno de los factores fundamentales de la acumulación del capitalismo. Reproduce el capitalismo la guerra necesita del capitalismo, el capitalismo necesita de la guerra. En eso Kant no acierta. Él dice que la economía y el comercio más bien tienden a domesticar la guerra, más bien tienden a eliminar la guerra. El asunto mostró que el capitalismo fue más implacable porque engrana, enlaza, concatena, mete en su maquinaria de acumulación todo lo que le sirva en procesos de destrucción y reconstrucción. Y la guerra es un proceso por excelencia de destrucción y de construcción. Entonces el pacifismo de Kant, llama la atención, es de una actualidad enorme, más que nunca, porque los ejércitos se desarrollaron no solo como cuerpos militares humanos, sino como industrias armamentistas y como los centros de desarrollo, qué desgracia para el pensamiento, de desarrollo de las ciencias médicas, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales. ¿Sí? La NASA, los grandes conglomerados, centros de pensamiento en el mundo son complejos, están articulados en la industria armamentista y el negocio de compraventa de armas. El mundo está militarizado. Hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y hasta hoy que estamos en una era atómica. El mundo está en una era atómica. El mundo está atomizado, en el sentido atómico de la expresión. Pues bien, al comienzo de la paz perpetua está de manera explícita y dice, solo se puede aceptar la guerra cuando es una guerra defensiva, solo se puede aceptar que los ciudadanos defiendan su sociedad a la manera que seguro había meditado sobre la experiencia de las Guardias Nacionales Francesas de la Revolución, de que ese tipo de experiencia es la que se puede sostener, pero que son cuerpos provisionales, formas de lograr la cohesión social,
ayudarse mutuamente, de lograr la seguridad ciudadana. Ese es un mensaje potente. Una de las causas que estamos metidos, ¿por qué hay guerra en Ucrania? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué el aparato militar israelí está funcionando a pleno pleno? Es un negocio, pues aún es un negociado. El mundo está cada vez más militarizado. Nuevos buques, nuevos aviones de destrucción masiva, bombas, todo eso requiere una cosa espectacular de reingeniería, de la decisión de la alta oligarquía del capital, en donde los negocios son realmente rentables. Y eso es lo que interpreta el momento. Hay guerra en Ucrania por muchas razones políticas, es verdad, por razones territoriales, es verdad, pero una de las razones y probablemente la fundamental es porque es un escenario de la industria militar, la guerra. Entonces hay que ser pacifistas, es la lección. Invito a reflexionar. Pacifistas en ese sentido, pacifistas militantes, pacifistas que piden hoy la desnuclearización, hoy hay que pedir la abolición de las armas atómicas, el mundo debe abolir radicalmente la industria militar en esas proporciones y dimensiones. Existe una huella de una tradición en ese sentido. Tuvimos grandes movimientos pacifistas después de la Hiroshima y Nagasaki, y luego en los años 60, ahí recientemente han vuelto a resurgir. Tenemos que llevar a la universidad la discusión de la ética contra el armamentismo y contra la política de muerte, que significa la guerra. La universidad tiene que estar contra la guerra, la universidad tiene que estar, esa es la lección de Kant. Yo no estoy dando esa lección, no estoy exagerando un punto, les doy una sorpresa, es más radical lo que está escrito en Kant que lo que yo les estoy diciendo. No es una inferencia que se puede hacer de la paz perpetua. Qué actualidad, qué frescura el libro, ¿no? Qué extraordinario esto. Para Colombia, para Colombia es de una utilidad enorme darle a este extraordinario texto vida. Afortunadamente hay muchas ediciones sobre la paz perpetua, hay buenas ediciones sobre la paz perpetua. Es un texto corto, breve, compañeros, todos los que no lo han leído, es un texto apenas de unas 100 páginas. Tiene buenas presentaciones. Esta edición que yo tengo es la de Antonio Trujillo y Serra de Tecnos, se la recomiendo. Excelente. En fin. Vamos a comentar otro aspecto de la paz perpetua. Hemos comentado, si se quiere, dos: el del antimilitarismo y el de la no intervención. Hemos llamado la atención sobre lo que eso significa. Él dice claramente: ningún Estado independiente, grande o pequeño, podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, compra o donación. Cuando yo leí por primera vez eso hace años, y siempre me quedó, me he releído, la pertinencia de esto para Panamá, lo que ocurrió con Panamá. Panamá fue escindido de la unidad nacional de Colombia por una movida financiera de los grandes empresarios del capitalismo francés con los norteamericanos, que suscitó una crisis política, un levantamiento, gentes interesadas colombianas, panameñas, y declararon un paisete, un país como república independiente. Y eso lo indemnizaron, eso lo compraron el canal, los norteamericanos a los franceses, compraron el país a los colombianos, habían comprado el ferrocarril, habían comprado el derecho.
Para eso, ese Paracán que veía con claridad cómo funcionaba, eh, decía, el siglo XIX, todavía estaba en el XVIII, pero ya está venía frente a sí los acontecimientos de cambio de época extraordinario de las revoluciones burguesas, de la revolución industrial, de la nueva época de la historia humana, pues advertía sobre lo que eso significaba. Pues bien, esto nos sirve para leer la historia nuestra, la historia perdida, la historia huérfana de la nacionalidad colombiana, lo que eso significa, esto, este elemento que acabo de leer, es una pequeña glosa que enuncia. Esta que es de una gran actualidad, no debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior. Lanza un gran interrogante sobre el papel de la deuda externa, que es uno de los elementos más dramáticos de la enajenación de las soberanías nacionales de nuestros países y particularmente el nuestro. Está pagando arriba del 50% del PIB en la deuda y que esa deuda se utiliza en gastos no santos en materia de propósitos sociales. Se hacen para grandes obras de infraestructura que sirven al desarrollo del gran capital y acompañan las políticas de fortalecimiento de los aparatos represivos, de la forma de cohesionar y de relacionar la institucionalidad del Estado. Todo ello está ahí. Bueno, esta reflexión está sistematizada aquí en el opúsculo de Immanuel Kant. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro. Esto es muy lindo dicho por este señor. La no injerencia, la autodeterminación. Permanentemente las grandes potencias en el mundo están actuando, interviniendo sobre las orientaciones, presionando, colocando políticas. Colombia es un ejemplo de eso. Las políticas de las drogas en Colombia es una política, la de la guerra de las drogas, impuesta por los Estados Unidos durante décadas. No nos hemos podido liberar de eso. Pese a los esfuerzos y planteamientos muy importantes que ha hecho el presidente actual en Colombia, Gustavo Petro. Pues seguimos insertos en esa dinámica de una justicia global, de una guerra contra las drogas internacional, cuya expresión más grotesca y dramática es Ecuador. Ecuador es un capítulo de esa guerra de las drogas, ahora en la supremacía, lo que acaba de ocurrir con la intervención policíaca brutal contra la Embajada de México en Ecuador por parte del sátrapa que gobierna Ecuador, es una expresión mafiosa del uso del poder político. Y eso es lo que está sucediendo porque Ecuador se convirtió en un conglomerado multinacional del crimen organizado. La convirtieron, mejor, no se convirtió, la convirtieron, semejante belleza de país, extraordinario y vigoroso pueblo a que tanto debemos en amistad y en colaboración, ha sido sometido a lo que estamos asistiendo. Y ahí se violó un elemento que está planteado en la paz perpetua, que es el derecho internacional de la cohabitación. Un mensaje, nadie puede entrar en duda. El único que califica quién tiene derecho al asilo es el país que da el asilo. Ecuador no puede calificar si se da o no derecho al asilo, porque él no es el que da el derecho al asilo. El asilo lo da el país que recibe al perseguido, y en este caso el vicepresidente, ex vicepresidente Glass, que lo recibió el gobierno mexicano, aplicando una doctrina larguísima de tradición noble, humanitaria, revolucionaria,
porque el derecho de asilo tiene en México uno de los creadores más potentes y defensores más potentes en la historia universal. Recibió toda la diáspora española perseguida por el franquismo, recibió toda la tradición, recibió a León Trotsky, perseguido por todos los países y gobiernos y su propio gobierno, recibió a los perseguidos de América y les ha brindado siempre la solidaridad del asilo con una generosidad extraordinaria. Eso que ha sucedido en la Embajada de Ecuador es un hecho que nosotros tenemos que interiorizar en toda su magnitud. Es una provocación de tipo bárbaro, brutal, que afortunadamente empieza a ser derrotada. Y tengo la seguridad de que la justicia internacional va a condenar a Ecuador y el aislamiento de ese régimen es evidente en la opinión mundial. Bien, este tipo de temas están discutidos y trabajados en el opúsculo de la paz perpetua. Ahora bien, otro de los puntos que quiero glosar con ustedes mm, es el que tiene que ver con la idea de qué tipo de organización tiene que acompañar la lucha por el programa de la paz perpetua. Así lo he denominado, programa de la paz perpetua. No era tan idealista Kant, tenía un concepto práctico muy claro. No vale de nada formular una idea de paz y la necesidad de una idea de paz que es internacional, no solo doméstica, que se necesita para socializar lo insociable, porque la naturaleza lo que genera permanentemente es el enfrentamiento. El reino de lo privado es el reino de la guerra, el reino de lo público es cómo superar la guerra, cómo establecer relaciones de convivencia que permitan, esto está repetido en todo el diseño, el tejido analítico de la paz perpetua. Entonces, el punto dice es, ¿cómo hacemos? Tenemos que socializar lo insociable y para socializar lo insociable hay que crear normas, normas que rijan en común, de obligatorio cumplimiento. Esa es la revolución rusoniana. La voluntad general, ¿qué es el que todos estamos decidiendo? Cuando todos estamos decidiendo, estamos creando una norma de comportamiento, de conducta y de acción. Eso es lo que el Guinardino diseñó, eso es lo que tiene que ver con la definición de cómo salir del estado de necesidad, del estado de guerra, de la lucha del hombre. El hombre en naturaleza es el lobo contra el hombre. En fin, todo esto, la tradición de Hobbes, como leyó el estado de naturaleza. Así también lo lee Kant. Kant es just naturalista, por supuesto, pero dice hay que hacer ese tránsito, la tradición de todos los naturalistas, digámoslo, ¿no? Es cómo hacemos el pacto. Y el pacto se hace con unas normas, tiene que ser normas compartidas, concertadas. Eso que Rousseau llamaba la voluntad general, la ley que es, la ley es el acuerdo de todos, ponernos de acuerdo sobre cómo comportarnos. Ese es el hecho revolucionario, político, ético más grande que se da, que lo acompaña a la Revolución Francesa. Eso es lo que consolida la Revolución Francesa, la creación de la voluntad general a través del Estado. Pero de un Estado que es regido por la ley, pero una ley regida por la voluntad general, pero una voluntad general que expresa un orden republicano. Para Kant, la paz solo la puede hacer un régimen republicano. ¿Qué significa para él un régimen republicano? Un régimen
Primero, lo digo radicalmente, su gran limitación es donde es criticable para mí fuertemente, es, tiene que ser un régimen no democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de ser un régimen electivo. Él critica que la ciudadanía elija y decida, en eso se aparta, por lo tanto, de las ideas de la democracia, es crítico de las ideas de la democracia, pero dice, en cambio, sí tiene que haber división de poderes. Acoge el debate de época que lleva en su esplendor especialmente Montesquieu, eh, que es que debe haber un régimen legislativo, un régimen presidencial, un régimen de justicia, y que deben coexistir, unir, pero que tienen cada uno su propio eh, carril de funcionamiento, su manera de determinar el papel en el Estado. Y el Estado lo viene a ser la unidad de esos poderes, eso se llama una república. Hay república cuando hay división de poderes. Cuando hay concentración de poderes, hay despotismo. Para él no importa tanto quiénes controlan, sino cómo se hacen las transformaciones. Punto también que hoy en día es necesario tener críticamente a distancia frente a Kant. ¿Por qué? Porque es evidente que en el caso del Estado absolutista que él criticó cuando fue perseguido, pero amó cuando se trató del monarca Federico, el que él adoraba por su grandeza como gran rey de la libertad, como gran monarca de la ilustración, de la razón, de la cultura, que le pone una mano fuerte a la intolerancia religiosa, al dogmatismo y abre las compuertas para la civilización en la vida política alemana, prusiana. Eh, pues ese gobierno del déspota de uno solo es un gobierno paternalista, es un gobierno en el mejor de los casos paternalista, un gobierno impositivo, es un gobierno que siempre conduce a la necesidad de la reelección permanente, a la transmisión de los intereses creados, es decir, o el régimen de las noblezas igualmente acumula cantidad de intereses que consagran la defensa de poderes, especialmente económicos, sociales, de prestigio. Y la democracia seguramente, como se ha dicho tanto, tiene muchos cuestionamientos, pero es sin duda el elemento más aceptable para la construcción de una posibilidad. Por eso hoy hablamos de república democrática, combinamos la división de poderes con la democracia y le introducimos muchos más elementos en el debate que las revoluciones lo hicieron. La revolución rusa, por ejemplo, Homer, le agradezco que haya nombrado mi libro, le recomiendo ese libro, que hice sobre la revolución rusa, que se publicó el año pasado, Principio Esperanza, porque ya analizo el tema de la República Federal, la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo ellos hicieron un tipo de organización republicana mucho más radical que la de Kant, por supuesto, con otros contextos y otras elaboraciones, pero que está de una manera u otra en ese hilo de continuidad. Entonces, un Estado que tenga regímenes dictatoriales o absolutistas o oligarquías políticas, etcétera, son regímenes que no pueden defender una política de paz y no pueden atender con eficacia a juicio de Kant cuando se trata de guerras entre estados o cuando se trata de conflictos internos. Esto para leer la historia de Colombia es clave.
En Colombia no ha podido consolidarse la paz, sino firmarse eventualmente acuerdos más importantes recientemente, porque ha habido esos regímenes oligárquicos de dominación política, hay una fragmentación enorme del poder, pero al mismo tiempo una concentración del mismo cuando se trata de defender los intereses transnacionales o los intereses más generales de estas capas que dominan la economía y la vida social nuestra. Eh, y Colombia es un ejemplo de refutación de Kant en este sentido. Cuando se negociaba el acuerdo con la paz, muchos colegas decían la paz se viene porque el capitalismo necesita la paz, lo que dice Kant. Y yo dije, tal vez no, tal vez aquí no aplica Kant en eso. ¿Por qué no aplica Kant en eso? Porque el modelo económico que se montó aquí es un modelo económico de violencia y de guerra. Si el modelo asimila la guerra y la vuelve factor, elemento constitutivo de la acumulación. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que está sucediendo, sigue sucediendo. Estamos hoy, voy a decir una exageración a propósito, para que ustedes lo reflexionen y polemicen, pero hoy estamos igual que en el año 2000, en materia de subversión, narcotráfico, o incluso peor, o incluso peor. ¿Verdad? Mis canas dicen, ¿por qué? Mis canas es un argumento, ¿verdad? Decir lo que estoy diciendo. No sé, Homer, qué pensará y los otros colegas, pero este elemento es muy importante y grave. Entonces, si marchamos hacia un régimen democrático, de república amplia, si reformas sociales se instalan, si la educación se vuelve un propósito realmente nacional y la universidad se liga a lo popular y a lo democrático, las condiciones para la paz mejoran notablemente. Si la paz se intenta construir sin realmente lograr cambios estructurales en el proceso histórico, revertir esta situación de ser el país segundo más desigual de América, segundo después de Haití, qué sé yo, otro por ahí. Eso se olvida, pues eso está ahí, lo pueden confirmar. Las más grandes desigualdades, con los márgenes de pobreza y de miseria enorme, con analfabetismo que vivimos, y eso estructuralmente y radicalmente no lo superamos, los procesos de paz no se pueden avanzar. Digo lo siguiente, hay un elemento metodológico en la paz perpetua muy bueno. Ese sí tiene mucha vigencia. Él dice, hay que distinguir entre los tratados de paz, entre logros de paz y el estado de paz. ¿Qué es el logro de paz? Dice él, las treguas, la firma de acuerdos, el cese de hostilidades, incluso desarmes, pero si no cambian las condiciones estructurales, es decir, si no hay un estado de paz, no estamos conquistando la paz. Con esa orientación metodológica que está ahí, hay un capitulito, lo pueden leer, sobre eso muy brillante, puede uno leer lo que ha acontecido con los acuerdos del gobierno de Santos y las FARC. ¿Qué ocurrió con ese proceso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué quedó de un estado de paz? Porque ha sido revertido más bien hacia una pacificación. ¿Por qué se han asesinado 400 o 500 miembros del grupo insurgente que fue leal, que firmó con convicción y aceptó las reglas de la negociación? ¿Qué es lo que está en juego? Si hubo perfidia o no hubo perfidia en todo esto, en todo este proceso, y si siguió o no.
Pero conceptualmente es muy importante, muy rico esta distinción entre el concepto de proceso de paz, de lograr acuerdos de paz, con el concepto de estado de paz, es decir, con algo más amplio. Por supuesto, Immanuel Kant ironiza la figura en varios momentos de la paz perpetua. Dice, la única paz perpetua que existe es la paz de los sepulcros, es la paz de los cementerios, como está en la en el proemio del opúsculo, a propósito de un cuadro que existe, una ilustración en una posada holandesa. La paz perpetua es la paz de los cementerios, pero sí se puede ir hacia una idea de paz total. Estamos bien de tiempo, Homer. Hacemos. Estamos ya justamente llegando Tienes unos 5 minutos para dar tiempo a los compañeros a las preguntas, comentarios y qué. Y polémicas que quieran plantear. Las pueden plantear en el chat de aquí del Meet, perdón, en el chat aquí del Zoom, ¿Me lo o lees? también quienes nos siguen por las redes en el chat del Facebook o en el chat del YouTube. Homer, pero Entonces, por favor, continúa, profe. me lees lo que sea, ¿sí? Porque aquí no me Sí, entra a sí. mí. Bueno, te agradezco mucho. Sí. Bueno, termino, termino mi intervención, que es apenas una aproximación, una lectura inicial al texto, buscando darle un sentido de actualidad, señalando la importancia del papel de las ideas. La Paz Perpetua es un libro de ideas, ideas convertidas en programa, programa que busca suscitar voluntad, voluntad que busca hacer acción, que busca hacer experiencia. Este es el elemento que hace que debamos leer con mucha simpatía el opúsculo de Manuel Kant sobre la paz perpetua y sacarle jugo para nuestras propias experiencias. Necesitamos madurar más crítica, más pensamiento de cómo ayudamos y empujamos el proceso de paz que el presidente ha denominado paz total, que hay que estar autocriticándose, hay que estar rectificándolo, hay que estar mejorándolo, hay que estar aprendiendo y sin duda este viejo fantástico de los 300 años nos está dando todavía luces que nos ayudan a pensar mejor en nuestra propia condición humana. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias, mi estimado profe Ricardo Sánchez. Creo que eh, ha sido una muy buena acercamiento y sobre todo contextualizado con el tema actual de el texto de la paz perpetua, en donde logras, a mi juicio, mostrar el carácter republicano, aunque no democrático, de todas maneras, el sesgo elitista o de derecha de Kant es evidente en estas opiniones, aunque desde su propia lógica es la que lo lleva a desarrollar la idea de que el mejor gobierno es el gobierno que surge de la razón y del uso de la razón, lo que surge es el derecho, es la regulación de la libertad a través de las normas, de las reglas, que son las que nos van a permitir poder tener unas condiciones de convivencia. Entonces, en esa perspectiva, creo que el, 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 el entronque que se hace con lo que plantea Kant como un exponente, o que en este texto también desarrolla el componente político de la ilustración, de la cual Kant es eh, uno de sus difusores o uno de sus más fervientes militantes, en esa expresión que no es otra cosa que el republicanismo, y que se está expresando aquí o que lo expresaste tú en esta intervención, y que nos invita a nosotros a pensar entonces que más allá que el tema de la paz y la ausencia de la guerra,
es cómo se desarrolla a partir del dominio de la razón en las relaciones entre los ciudadanos, entre todos los ciudadanos, indistintamente de su condición social o política, o incluso cultural. Pues bien, ya con esta introducción voy a plantearte algunas de las preguntas que están ya planteando los compañeros de nuestro seminario aquí. Bueno, hay un comentario de Sebastián Saborgal que no recuerda que Benito Juárez dijo que la paz es el respeto del derecho a los demás. Erwin Rueda le hace una pregunta, profe. ¿Cómo se vincula la paz perpetua con la idea de la ilustración? Yo le complementaría a Erwin con el proyecto político de la ilustración, ¿no? Que el nombre tiene una gran connotación de, del orden académico o cultural o intelectual. Bueno, dejo esa pregunta para después dar continuidad a otra. Bueno, voy a leer esa. Esta es una. ¿Cómo se vincula la paz perpetua con la idea de ilustración? La otra es la que hace Moni Méndez, que agradece mucho tu intervención y dice, considerando el concepto de república universal propuesto por Kant como una posible solución para alcanzar la paz perpetua, ¿cómo podría este concepto influir en la formulación de políticas educativas globales que fomenten la comprensión intercultural y la cooperación internacional en el contexto actual? Están unidas las dos preguntas porque ambas aluden al tema de la ilustración. Bien, esas dos, después leeré las siguientes de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeras y compañeros por la atención y el interés en nuestro ejercicio. Empezaré por el de la idea del Estado mundial. Kant sabe que el Estado mundial no es la salida, porque son muchos los intereses particulares que se acompañan entre sí. Es decir, existen estados nacionales ya constituidos, existen grandes potencias, existen intereses diversos, sobre todo basados se detiene en las lenguas y en las religiones. La naturaleza es tan sabia, la gran artista, la expresión la gran artista es de Kant, la gran artista es la naturaleza, creó una realidad tan extraordinaria que es la de una humanidad con diferentes razas, culturas, lenguas, religiones, más que religiones, creencias realmente, porque solo para él existe una religión con distintas creencias. Entonces, lo más práctico que plantea él es organizar esos, de la misma manera que construimos una república en un Estado nacional, conformando un conjunto de normas que le den primacía a lo público, que construyan una base común, eh, con base, con el elemento fundante de la voluntad general. Esto debe extenderse paulatina y dinámicamente a escala internacional, pero a través de la idea de federación, no de un Estado unitario, sino de una federación internacional de pueblos y estados. Es decir, una organización mundial de naciones. Este es el origen ya más extraordinario y revolucionario de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hoy están en crisis. Las Naciones Unidas se les ha dado un golpe de Estado, la OTAN suplanta a las Naciones Unidas, el secretario general es suplantado por las decisiones de Joe Biden o de Putin o del secretario general
o Netanyahu, en fin, es una verdad, pero las Naciones Unidas son una necesidad, forman parte del programa de la paz perpetua. Porque si la paz como programa no se consolida en una organización, dice él, y esa organización es internacional, de la misma manera que si la paz no se consolida internamente en una república, no podemos salir adelante. De manera que la idea de organización internacional, y sobre esto hay un debate internacional, el profesor Luigi Ferrajoli lo ha impulsado con mucha fuerza, Hans Kelsen lo había hecho igualmente, que es cómo le hacemos la reforma al sistema de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una gran contradicción que es la causa de su crisis y de su impotencia. El Consejo de Seguridad, que está conformado por un núcleo central de 5 grandes potencias, tiene derecho al veto sobre las definiciones del resto del Consejo de Seguridad, pero sobre todo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por lo tanto, quienes gobiernan Naciones Unidas, pues son esas potencias. Eso es un anacronismo, eso es un hecho que va contra natura. En términos jurídicos, a la manera de Kelsen, de Manuel Kant, a la manera de Manuel Kant, que es naturalista. ¿Sí? Eso podría ser la reflexión sobre la Federación Mundial, sobre la organización, y en torno a ello crear una educación en torno a la idea de la paz internacional. La paz internacional es el objetivo de todas las aspiraciones humanas y la educación debe tener como propósito la paz. En Kant es muy fuerte la relación entre ilustración y paz. Pese a que en su análisis la guerra es el elemento con la naturaleza crea la guerra y la hace necesaria, dice. Y ese gran artista sabe que es a través de la guerra que podemos producir migraciones, se produjeron conquistas, de construcción de civilizaciones, de pueblos, todo esto. Una idea bien provocadora, esto no es para rezar, para sacar rosario y rezar va de retro Satanás, es un hecho científico, objetivo de la historia de la humanidad. Pero es necesario poner fin a eso, porque la guerra produce más mal que los muertos que causa. Ese es un aforismo que él sentencia en su opúsculo. ¿Sí? Entonces, la ilustración, ¿qué es la ilustración? Es el primado de la razón a través de la libertad. Si ustedes quieren una breve, es la supremacía de la libertad como ética y política, una nota que yo tengo para el ejercicio de la razón práctica como regulador de la voluntad hacia lo mejor que viene a ser el progreso del género humano. Una dimensión práctica es filosofía. Hay un sentido de la realidad como experiencia y a la vez como responsabilidad, el deber de actuar hacia lo mejor. Es decir, la ilustración es la única posibilidad que tiene la humanidad de liberarse en Kant. Ese es el sentido más profundo. ¿Y cómo? Razonar por sí mismo, oír al otro, ser consecuente, poner fin a los tutelajes, decir no más a las imposiciones de los dogmas especialmente religiosos, no más los profesores mandarines. Él ataca a los profesores, eso lo habrán oído ustedes o lo van a oír en las conferencias. Está allí en la pregunta por la ilustración, dice, y de los profesores, no más tutores de esos que te dicen cómo debes pensar. Tú tienes que aprender a pensar por ti mismo. Profesor hoy en día es un acompañante. No lo dice así, digo yo en nuestra reflexión, lo que él diría hoy sería eso. El profesor es un acompañante. Todavía hay quienes sostienen el profesor como Magister DC, ¿no? El dueño de la verdad y de la cátedra. Este no le sirve acá. Él ya está en esa idea cuestionando, porque él tiene un principio de pensamiento crítico.
principio de pensamiento crítico, ¿no? Que es otro de los elementos bien interesantes. Tal vez uno de los fragmentos más interesantes que hay en las conferencias de Hannah Arendt, y de que estoy hablando ahora a favor de Hannah Arendt, es los fragmentos que ella dedica a cómo en Kant sí hay un pensamiento crítico. Porque hay muchos que niegan, o varios que niegan la existencia de pensamiento crítico en este pensador, en este filósofo. Entonces, el objetivo de la ilustración es la paz. Sí, de sencillo. Muy bien. Listo, profe. Hay dos preguntas que están unidas. Bueno, y gracias por ese acercamiento y esa contundencia sobre el tema de la ilustración y la paz, que nos lleva al conocimiento y a la educación. Bien, eh, pregunta, mm, pregunta Diana Maecha. ¿Cómo avanzar en el aprendizaje sobre las ideas de paz en la escuela que está de alguna forma permeada por los medios de comunicación tradicionales y que se afecta por el entendimiento de la justicia como elemento de venganza? Y los medios de comunicación difunden la idea dominante de un sector o de una perspectiva de justicia, que no es propiamente justicia, sino una forma de injusticia que es la venganza. Mm, y eso permea la escuela. Y entonces, ¿cómo propiciar el aprendizaje sobre ideas de paz, como las que aquí se han expresado? Y complementa esa pregunta eh, Zuli Octavia Farfán, que dice, además de agradecer su intervención, profe, por su buena conferencia, dice que en la misma línea de la anterior pregunta de Diana, pero verlo desde los medios digitales. Yo le complemento también desde las redes en donde estas ideas tienden a circular y los algoritmos que rigen las redes en Facebook y en todas estas otras redes conducen, digamos, a que prevalezcan estas ideas o que tomen más fuerza o mayor difusión. Bien, entonces vuelve a preguntar el profe, si el profe Sebastián Sabogal, si se puede relacionar, dice, me gustaría relacionar la paz perpetua y la propuesta de construcción de la tierra de Ferrajoli. No sé si esta la tomas aparte o la puedes articular. Eh, mm, y sí, toca así con esta otra pregunta. Y terminamos con la pregunta que hace Joshua, es la siguiente. ¿Cómo pueden aplicarse las concepciones de Rousseau sobre el procedimiento pragmático y las de Kant sobre la postura moral a la búsqueda de una solución del conflicto palestino-israelí? ¿Y en qué medida sus enfoques podrían ofrecer fundamentos filosóficos para establecer un marco de paz perpetua en este contexto particular? Bueno, creo que son cuatro preguntas que hay que, la sapiencia del profe Ricardo Sánchez sabrá hilar. La paz en la escuela y los medios de comunicación, unido a los medios de comunicación que proponen una paz que es contradictoria, perdón, que proponen una idea de justicia que es contradictoria a la paz y a la misma justicia, que es la de venganza. Eso expresado también en las redes. Y cómo podría relacionarse la paz perpetua con la constitución de la tierra. Está haciendo relación a Ferrajoli. Para concluir con cómo aplicar los conceptos de Rousseau sobre el procedimiento pragmático y las de Kant sobre la postura moral a la búsqueda de solución del conflicto
o de la guerra de Israel contra Palestina. Bien, y con esto creo que podemos cerrar hoy con broche de oro, mi estimado. Bien, voy a hacer unos comentarios sobre las preguntas. No pretendo contestar las preguntas porque las preguntas pues, son verdaderos temas que requerirían un análisis más en detalle. La, la, la escuela, entre nosotros, entendido por escuela, todo el aparato educativo, genera violencia o es víctima de la violencia, pues ambas cosas. Mm, es una pregunta tremenda que nos hacemos. Eso nos tocó en la Secretaría de Educación, mi querido Homer, en ese tema cuando nos mataron la niña Laura, que le echaban la culpa a Laura. Y nosotros salimos a defender la dignidad de Laura. Y las escuelas están cercadas, las escuelas están abandonadas, la juventud está sin futuro, eh, a las universidades están yendo jóvenes con hambre, en fin, es una sociedad violenta la que acude a la realidad educativa. Pero a su vez, la realidad educativa, las instituciones, las formas de decisión, la manera como se practica la propia pedagogía, los mecanismos de enseñanza, en fin, están permeados fuertemente por autoritarismos subliminales o abiertos y violentos. Poco ganamos con hacer un relato sobre la importancia de la educación para la paz que se convierta en un relato retórico que no parta de mirar esas realidades que de manera esquemática he aludido como generadoras de violencia y como actor. Con esto no quiero decir que no sea importante dimensionar un relato o varios relatos sobre la paz, sobre la importancia de la misma. Yo mismo hoy he pecado haciendo un relato sobre la paz, a propósito de Kant, de la paz perpetua. Pero como la pregunta es muy concreta, ¿qué hacemos para que las escuelas hoy a nivel internacional tengan, qué hacemos para que la educación tiene que ser sometida? Cuando se hizo la pregunta, pensé inmediatamente en el libro de Dewey, de Educación y Democracia. Para él el problema central era la democracia. No podemos educar si no llevamos la democracia a la escuela, a la educación. Eso es lo que hace que esa obra magnífica, que algún día habrá que igualmente trabajar. Y, pues bien, la educación y la paz. La educación para la paz y la educación en la paz es como desmontamos la idea autoritaria de sociedad, de educación, de manejo y por supuesto de guerra que rigen las sociedades, ¿no? Bien, dije que iba a hacer era un comentario, no pretendo, sé que una compañera va a quedar insatisfecha con mi reflexión, pero no puedo hacer no encuentro otra forma de acercarme al tema. El papel de los medios, pero los medios lo que hacen es desculturizar los medios, o mejor, crean una verdadera contracultura contra la cultura tradicional, crítica, contra la cultura clásica, contra los medios, construyen relatos
ideológicos, falsos, manipuladores, no todos los medios, no todos los periodistas, no todos las redes, eso siempre habrá que aclararlo y precisarlo, pero de conjunto es tremendo la manera como la guerra en Ucrania o la guerra en Palestina ha tenido una frente de batalla en los aparatos mediáticos de dominación mundial y que están controlados por el alto capitalismo sionista además. Entonces eso, pues, por supuesto, nos limita o nos coloca, mejor nos delimita muy bien, nos precisa muy bien cómo hay que crear contraculturas contra ello, cómo las redes sociales cumplen un papel si se saben orientar y se han hecho en buenas partes en el Renacimiento. Fíjense que hace 6 meses que se hizo, que comenzó esta guerra de exterminio, nuevo capítulo mejor de la guerra de exterminio de Israel contra Palestina, y en estos 6 meses que estábamos completamente aislados y a la defensiva, los partidarios de la causa de la dignidad palestina, hoy se bate en retirada y en el aislamiento es Israel. En 6 meses cambió la conciencia internacional de esta situación. Yo los llamo a tener en cuenta ese elemento. No ser pesimistas, no decirnos mentiras, pero no ser pesimistas. Sí logramos cambiar y es posible derrotar esa guerra. Estamos en condiciones de derrotar esa guerra como derrotamos la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam, nadie en los medios y en la opinión dominante apostaba a que el pueblo vietnamita podía derrotar a semejante imperio. Y el movimiento internacional, pero especialmente el propio pueblo vietnamita, pues derrotamos al imperialismo en esa aventura. De manera que con una construcción de pensamientos críticos, con volver el tema de Palestina un tema de hablarlo con los estudiantes, con los colegas, de ligar los conocimientos. Cuando debatimos qué es la ilustración, pues muy buena la pregunta que hace el colega, la relación entre ilustración y paz perpetua. Y paz perpetua, ligarla a qué es el tema de Palestina, qué es el tema de Haití como un tema que sacude las entrañas mismas de nuestra conciencia, el horror de lo que sucede en Haití, o de lo que sucede entre nosotros, ¿sí? De manera que allí hay un punto extraordinariamente vivo. Hoy la educación no es una educación sentimental o no es educación. Es una educación racional, por supuesto. Es una educación, por supuesto, crítica, pero si no es sentimental, no es realmente racional ni es realmente crítica, sino es una inteligencia emocional la que nosotros desatamos realmente de tener carácter, educar para tener carácter, como decía Aristóteles. Qué bueno citar otro bien antiguo, ¿sí? Tener carácter. Para eso es la educación, para formar carácter, para tener criterio, formar criterio, y el criterio no solo se forma racionalmente y no se forma solamente en pautas de conocimiento, sino que es una formación sentimental y una formación emocional, de que el bien al otro, de que la idea de solidaridad, de que la idea de humanidad, no tanto del humano, del hombre o de la mujer, sino de humanidad como conformación de hombres y mujeres, en fin, que podemos constituirnos en algo común, eh, es necesario, ¿no? De manera que la lucha mediática y la lucha de opinión es extraordinariamente viva. Fíjense que la televisión ya no puede ocultar más grandes manifestaciones en el mundo contra la guerra sionista hacia hacia los palestinos. Eso es producto de una opinión, un asunto, de un asunto vital para eso, ¿no? Sí, eh, la propuesta de Ferrajoli tiene que ver con este tema. De hecho, tan es naturalista para él el principio de toda
organización de la vida humana y de la vida social, de la guerra y de la paz. Si las sociedades no hacen la guerra, la propia naturaleza, no hacen la paz, la propia naturaleza impondrá la paz, se escribe en La Paz Perpetua. Tiene es un naturalista fuerte, es la gran artista, esa es la que moldea todo. Ahí está, ¿sí? Pero eso no significa que no tenemos posibilidad de generar voluntad a través de la ilustración para actuar. Entonces, esta idea que el profesor Ferrajoli está impulsando, hace rato, su libro sobre el pacifismo, que es su propuesta de la reforma de Naciones Unidas, es un libro muy útil, muy importante, pues bienvenido. Y es bueno que las universidades le apoyen esa idea del profesor Ferrajoli. Es muy bueno que lo pudiéramos invitar a una conferencia, a un seminario. Ha venido varias veces, él apoyó bastante el proceso de paz de las FARC y el gobierno anterior. Escribió sobre eso, vino, en fin. De manera que es una personalidad pacifista que está en la tradición de Manuel Kant, está en esa larga tradición. Muy bueno que hayan puesto ese ejemplo, ¿no? Y bien, Rousseau y Kant, qué cosa tan tremenda de tema, porque están en la misma línea y son diferentes, porque Kant sí quiere eh, a ver, cómo lo diría? Porque está ligado a cómo aplicamos para la solución del problema de la guerra de exterminio israelí a Palestina. Si entendí bien la pregunta. ¿Sí? Cómo esta conceptualización de ellos juega, juega ahí. Bueno, ya dije que, que Kant es profundamente naturalista. Rousseau lo es, pero de otra manera. Eh, ¿Cómo se puede aplicar? Yo le voy a ser creativo en la respuesta, colega. La única manera que yo veo de salir de ese conflicto que aplica a estos pensadores es la república laica que integre las dos culturas, las dos nacionalidades, la palestina y la judía. Eso fue planteado después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por Hannah Arendt, entre Scholem, varios de los grandes intelectuales judíos, y especialmente el gran palestino, el autor del orientalismo, las crónicas palestinas, Edward Said, volvió a repetir y a recalcar la importancia que tiene no crear dos estados, porque la idea de dos estados que agitan las potencias es una idea falsa, porque ¿cuál estado puede competir con Israel cuando tienen dividido y fragmentado todo y es una cosa que van a estar en guerra permanente, que van a estar en oposición permanente, etcétera? El programa de la solución de la tragedia que se vive ahí consistiría en construir una república federal, estoy aplicando a Kant, federal, que con base en la voluntad general de palestinos y judíos, cristianos y católicos y mahometanos y esto y aquello, tal como ha sido la tradición allá, han sido pueblos pluralistas, pueblos que se han entendido, comprendido y construido comunidades autónomas, pero al mismo tiempo comunidades compartidas. Entonces la república es la única salida que tiene realmente civilizada ese conflicto, ¿no? Para ser bien prácticos en la respuesta sobre cómo aplicaría yo esas ideas en ese sentido. Sobre eso yo he escrito
en algunos artículos y he planteado ese tema contra, es muy en solitario porque no tiene mucha acogida la idea, ¿no? Yo los invito y le agradezco la oportunidad al colega por permitirme presentar ese punto de vista. Muy bien, muchas gracias, profe Ricardo. Ha sido una muy buena presentación, ha sido una muy buena velada. Han pasado las 2 horas, han pasado muy rápido. Dicen los psicólogos de cuando uno está muy entretenido se le hace muy corto el tiempo. Entonces hemos estado concentrados en eso. Concluyo antes de expresar de nuevo nuestro agradecimiento con un comentario de Jorge Flores, que señala que dice Jorge Flores, gracias por su exquisita conferencia, doctor Ricardo Sánchez. Las oligarquías políticas y económicas se resisten a los cambios estructurales necesarios para abordar las causas subyacentes del conflicto armado en Colombia, como la desigualdad socioeconómica, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades para las comunidades marginadas. Esta resistencia obstaculiza la implementación de políticas y reformas que promuevan la inclusión y la justicia social. Se les deja una pregunta, que esa pregunta queda para el seminario. ¿Qué activar contra ese flagelo? Bueno, ¿qué activar con ese flagelo a la luz o bajo la ilustración de las reflexiones y el pensamiento de Kant? Profe, Ricardo Sánchez Ángel, de nuevo, muchas gracias en nombre particular y el de todo el seminario y del doctorado interinstitucional en educación por esta brillante participación en esta sesión de la Cátedra de Pedagogía y Educación Kant 300 años. Muy buenas noches y Disculpe, muchas profe, gracias. una pregunta chiquita, profe Ricardo. ¿Dónde podemos Sí, Bueno, encontrar sus artículos? Puede encontrarlos sobre este tema en La Rosa Roja, en La Nueva Prensa, en un pasquín, ahí en esas tres plataformas. Rosa Roja, Nueva Prensa, un pasquín. Ahí están los así los consigue. artículos Muchas sobre gracias, profe. Palestina. Son como Muy cuatro bien. Bueno, artículos. listo. Y Muchas Ucrania, gracias, profe, de nuevo, y a todos a, ustedes también. a Nos ustedes, vemos a ustedes, en muchísimas gracias por la oportunidad formidable que la Universidad Distrital muestre este grado tan avanzado de comprensión de guardar las tradiciones, ponerlas al servicio de lo actual de forma crítica, con distancia, por supuesto, pensando por nosotros mismos, pero en las grandes tradiciones, porque vivimos una época muy grave de barbarie y de precisamente trivialización, muy bien. trivialización. Bueno, mis estimados compañeros, nos vemos en 8 días con el Gracias. profesor Carlos Ernesto Noguera, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, con quien vamos a compartir el tema del legado de Kant, un mundo de menores. Nos vemos en 8 días. Muy buenas noches.